Como cada última semana del mes, estamos en nuestra edición de Tormenta Cerebral, un espacio dedicado al análisis de temas importantes de la realidad de nuestro país, en este caso de la realidad política. Debido a que se trata de un tema bastante amplio, decidimos realizar dos ediciones, una que se inició la semana anterior y hoy concluimos con este análisis sobre los primeros 100 días de gobierno de Luis Guillermo Solís. En esta ocasión lo estamos analizando en conjunto con nuestros invitados. Giovanni de Bruce, él es integrante de la Comisión de Cultura del Partido Acción Ciudadana, es comunicador y dirige el sitio web culturacr.net, y en calidad de analista o contraparte nos acompaña Antonio Ortega, es miembro de la Comisión Política del Partido Frente Amplio, además es asesor legislativo de este partido y actualmente estudia la carrera de Sociología en la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Materia Gris, gracias por acompañarnos nuevamente. Una de las grandes críticas que se ha hecho a este gobierno de Luis Guillermo Solís ha sido que ha habido mucho espectáculo, por decirlo así, mucha espejismos, pero mucha gente dice que ¿dónde están las acciones concretas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente ha sido tan difícil, verdad, como se ha dicho, como el mismo Luis Guillermo Solís ha dicho, el tener cambios concretos, o esto demuestra un poco de falta de, como dicen algunos, preparación para gobernar? ¿Qué opinan? La realidad que siente la gente y el país es cierto. También hay que agregarle que Luis Guillermo Solís y el PAC empieza a gobernar con una gran expectativa, y también hay otra variable. Luis Guillermo Solís gana las últimas semanas por una serie de circunstancias, entre eso la campaña del miedo que se le hace al candidato que en ese momento encabezaba, que es José María Villalta. El programa de Luis Guillermo Solís y la figura de Luis Guillermo Solís fue muy poco cuestionada en los debates porque nadie lo veía como un adversario. Entonces nos encontramos con un desconocido como presidente y que no tuvo que pelear en los grandes debates. O sea, no se le cuestionaron las grandes ideas de campaña. Eso hace que efectivamente se cree como un limbo de expectativa porque no sabemos muy bien. Y efectivamente fue una sorpresa para todos aquel 2 de febrero que gana Luis Guillermo Solís. Por otro lado, ellos también en campaña mantuvieron la idea, y por eso nos llamaban a nosotros radicales, casi extremistas, de que la institucionalidad de este país por sí sola daba para sacar adelante a todos, que no había que hacer cambios. Nosotros sí creíamos en cambios estructurales, ellos decían que no. Efectivamente, ahora nos encontramos a un gobierno como el de Luis Guillermo Solís, a diputados, a ministros diciendo que es que no sabían que tal cosa con la electricidad, que no sabían que esta cosa no se podía rebajar, que tampoco sabía muy bien cómo funcionaba el asunto del Estado laico o esta visión difusa con respecto a ese tema. Y es que justamente para gobernar en este país, para atacar las grandes problemáticas y para dejar un poco la campaña política, porque sí, efectivamente Luis Guillermo Solís parece al día de hoy que sigue en campaña, es una crítica que hace todo el mundo, pero es cierto, digamos, se ocupa llegarle a los grandes temas, y los grandes temas es la evasión fiscal en este país, los grandes temas tiene que ver con la materia energética. Él no dijo ¿qué quiero hacer estos 100 días? A diferencia de lo que pasó con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que dijo, estos son los temas, y llega al Congreso y dice, bueno, cumplió el 94%. Giovanni, ¿cree usted que son justas esas críticas que se están haciendo en estos 100 días de gobierno? Bueno, no sé si justas. Lo que yo sí quiero decirle a Antonio, a todos los buenos amigos del Frente Amplio, es que si el Frente Amplio hubiera gobernado, hubiera sido exactamente igual. ¿Por qué? Porque ni el Frente Amplio ni el Partido Acción Ciudadana han gobernado antes y tenían que reconocer lo que se había hecho aquí entre dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Principalmente Liberación Nacional tiene lo que podríamos definir como una nomenclatura, todo un sistema de puestos ya creado dentro de la institucionalidad costarricense que les permite un margen de acción incluso sin gobernar, les permite obstruir proyectos y programas que se realicen, les permite en algunos momentos incluso producir o gestar proyectos que sean de ellos. Y eso es algo que hay que reconocer, es decir, la gente cree que gobernar es, usted llega y usted tiene ahí, usted toma una serie de decisiones y todo mundo va a llegar y actuar de conformidad con lo que usted dice y problema resuelto. No,
Gobernar ahora implica ser estratega, gobernar ahora significa convencer y persuadir. Y esos son aprendizajes que se están realizando. Lo importante en este gobierno y en el Partido de Acción Ciudadana es que siempre hemos estado abiertos a un proceso de aprendizaje. Y este gobierno lo está haciendo. Cuando él dice que va a hacer un dictamen, yo estoy de acuerdo, es decir, hay que hacer un dictamen. ¿Cuál es el verdadero estado de las cosas? Porque durante muchos años, décadas, nos han dicho que esto está así. Pero ahora hay que decir, no, en realidad no estaba así como nos lo decían. Ahora resulta que hemos encontrado una serie de problemas que no se habían manifestado o que no habían sido visibles públicamente, que los medios no habían tenido interés de explorar, y entonces las soluciones ahora tenemos que orientarlas en esta medida. Bueno, pero todo ese es un problema estructural. Pero justamente en el gobierno de Laura Chinchilla se le criticaba mucho que faltaba tal vez esa capacidad negociadora, y no solo negociadora, sino más bien de liderazgo, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí sí ha habido negociación y sí ha habido liderazgo. O sea, hay un convenio legislativo con el Frente Amplio y otros partidos, hay gente en el gobierno que está trabajando que es de otros partidos. Usted lo puede enfocar desde el aspecto negativo, pero también se puede ver desde el aspecto positivo. Es una estrategia, hay que darle gobernabilidad. Entonces todo esto genera que se pueda gestar. Muy bien, bueno, las políticas públicas. En nuestro próximo bloque vamos a continuar profundizando un poco más este tema. Vamos a una pausa, ya seguimos con más de Materia Gris. Continuamos analizando sobre lo que han sido estos primeros 100 días de gobierno de Luis Guillermo Solís. Estamos con nuestros invitados Giovanni de Bruce y Antonio Ortega. Vamos a hablar un poco ahora de la parte de la Asamblea Legislativa, porque bueno, estamos hablando acá de que ha sido bastante positiva la parte negociadora del gobierno de Solís. Sin embargo, a nivel legislativo hemos tenido también bastantes conflictos por ahí. Entonces, ¿qué les ha parecido hasta el momento? ¿Cómo se ha manejado lo que son temas, verdad, que interesen al Ejecutivo en la parte de la Asamblea Legislativa? Se sabía de antemano que esta asamblea iba a ser dividida, inclusive antes de las elecciones se veía venir la división, la asamblea legislativa fragmentada como se encuentra. Es cierto, vemos a un partido Acción Ciudadana que negocia por el directorio, negocia con nosotros por proyectos de ley, con la unidad negocia con proyectos de ley por puestos en el directorio, y antier nos dimos cuenta que por puestos también como asesores, que ahora está reclamando el mismo Tom Solís. Entonces, eso hace que el margen del Partido Acción Ciudadana para ese directorio fue muy amplio. Sin embargo, no se trata nada más solo de ganar el directorio. Vemos fracciones como la del Libertario, que tiene 4, la de Liberación, que mantiene 19, los partidos evangélicos que se agrupan y que tienen un gran peso. Sin lugar a duda, la Asamblea Legislativa saldrá casi todo por negociación. Es imposible que alguien se pueda imponer desde ese lado. Sin embargo, y eso también es una crítica que es lamentable, la presencia del Ejecutivo, del gobierno, ante esa crítica que todos sabíamos y esa posibilidad que todos sabíamos que se iba a dar, la presencia de jerarcas, del ministro de la Presidencia en la Asamblea Legislativa, haciendo lobby, negociando, sentándose, ha sido muy poca. Vemos gente de gobierno, pero vemos lamentablemente rangos medios del gobierno. No vemos una discusión más amplia. También sentimos que para sacar proyectos nuestros del Frente Amplio, que si bien los del Partido Acción Ciudadana pueden votar por esos proyectos, o inclusive algunos de la unidad, creemos que la negociación del gobierno frente a otras bancadas tiene que ser más fuerte, tiene que ser más tajante. También nos preocupa que el gobierno esté dándole prioridad, amparado a este tema de la negociación, a proyectos que son peligrosos, como el del Estado laico. También yo creo que era innecesario ese guiño con los sectores conservadores del país. También nos parece peligroso que se estén apoyando ciertos proyectos de la administración pasada de Laura Chinchilla, porque eso le da legitimidad
al modelo de liberación nacional, proyectos no muy beneficiosos para el país. Sin embargo, la pelota está puesta desde el Frente Amplio. Fuimos muy sinceros que cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que nuestros proyectos se aprobaran, por eso no negociamos sobre puestos, no negociamos sobre asesores, no negociamos sobre carteras, negociamos sobre proyectos de ley. Sabemos que el engranaje parlamentario es complicado, pero bueno, aquí estamos, y yo creo que también la fracción que se hizo dentro de la propia fracción del Partido Acción Ciudadana preocupa todavía más, porque ahora nosotros como fracción no sabemos ahora con quién es la voz del gobierno exactamente, porque parece que la voz del gobierno viene a ser el diputado Morales Zapata, pero el Morales Zapata parece que es el ojo del huracán para que la fracción se haya dividido. Entonces yo creo que tienen que limpiar un poco la casa del Partido Acción Ciudadana. Giovanni, ¿concuerda usted con esta posición? Y ante todo, ya que hablamos de proyectos, ¿cuáles proyectos cree que son prioritarios que se enfoque? En el programa anterior yo dije que prefería hacerlo como analista, hablar y ver las cosas más como un analista que como un partidario, porque en realidad creo que uno comprende mejor las cosas si trata de verlo desde esa perspectiva. Cualquier asamblea, yo no recuerdo desde que tengo memoria que una asamblea legislativa de Costa Rica haya sido un remanso de paz y que no haya tenido conflictos y que no haya tenido diferencias ostensibles en el tratamiento de los problemas, de los proyectos e incluso de la diversidad de proyectos e intereses que se dan en una asamblea legislativa. El Frente Amplio tiene su agenda, es una agenda de izquierda claramente establecida, hay proyectos que ellos han definido que son de su interés, igual el Partido Liberación, la Unidad y el PAC tienen sus otros proyectos. Una negociación exitosa y una estrategia exitosa para un gobierno y para una fracción de gobierno tiene que ser buscar aquellos acuerdos, aquellos proyectos y temas en los que está de acuerdo con los demás y negociarlos y llevarlos a cabo. Y eso es lo que está haciendo el Partido de Acción Ciudadana, que si en estos momentos hay una división por Morales Zapata, que si en estos momentos hay una división porque Otón Solís tiene una disputa con el estratega de la campaña de Luis Guillermo Solís, pues yo insisto, o sea, esos son parte del proceso, son situaciones normales que se dan en los partidos no son unívocos, no son entes, o sea, no son partido único comunista, que el líder dicta la sentencia y todos los demás van en corrillo como ovejas al redil, como lo dije la vez pasada. En este caso es una democracia y la democracia precisamente lo que permite es esto, que se den tendencias, que haya negociaciones y que haya proyectos en los que posiblemente el PAC no está de acuerdo, porque su gente no está de acuerdo con que se dé ya sea el proyecto o ya sea cómo el proyecto está planteado, porque a veces yo puedo estar de acuerdo con un proyecto, pero no como lo quieren plantear. Por ejemplo, el asunto de la marihuana, la legalización de la marihuana, el diputado la quiere hacer para efectos medicinales nada más, pero hay otros sectores que no, que la quieren para uso comercial abierto. Eso implica una negociación, implica una discusión. Hay gente que cree una cosa y hay gente que cree otra. Giovanni, sin embargo, un partido político busca negociar y logra negociar a partir de esas cosas, y ese es el éxito de la democracia. Sin embargo, hay temas que son prioritarios, ¿verdad? Y se prometió un cambio, y bueno, ese cambio implica también aprobar ciertos proyectos y realizar ciertos trabajos para lograr cumplir esos objetivos. ¿Cuál cree usted que son los 2 o 3 proyectos principales que el gobierno tiene que impulsar? Hay proyectos que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con el banca de desarrollo, que son proyectos muy importantes, pero también hay proyectos que tienen que ver con situaciones sociales que son importantes. Yo soy uno de los que vi con recelo que fecundación in vitro y el tema de los indígenas no estuviera en las sesiones extraordinarias del gobierno. Y decir, yo como un bien partidario PAC, pero también como un ciudadano, también como una persona que se preocupa por nuestras comunidades indígenas. Yo tengo 2 novelas escritas sobre temas indígenas y yo veo lo de Saliche, pero allá está el gobierno y están tratando de negociar y están tratando de ver soluciones. Entonces, yo insisto, la prioridad, ¿quién la establece? O sea, ¿son temas prioritarios para la nación? ¿O son temas prioritarios para el Frente Amplio? ¿O son temas prioritarios
para todo el país. Bueno, y justamente una crítica que se hace es con respecto a las contradicciones entre lo que se decía en campaña y lo que se está viendo actualmente en el gobierno. Entonces ya casi volvemos en nuestro siguiente y último bloque a profundizar un poco más en este tema. No se vayan. Hay por ahí una frase del escritor y dramaturgo inglés John Galsworthy, quien falleció en 1933. Él decía que solo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición. Bueno, y es que esta frase nos da pie para terminar este bloque analizando un punto que ha sido de momento una de las principales críticas, ¿verdad? Y es que se dice que lo que prometía en campaña no se está viendo necesariamente como una realidad. Algunos dicen que es muy poco tiempo, otros dicen que ya es hora de que el gobierno empiece a demostrar estos cambios que ha sido su principal promesa, el cambio. El gobierno no prometió en campaña. Luis Guillermo Solís siempre fue muy claro que él firmaba un contrato, y ese contrato que firmaba con la gente se llama Plan Rescate, y lo que está ahí es lo que la gente debe vigilar si se cumple o no. ¿Me explico? Entonces, y esto es muy interesante, además yo creo que estamos cambiando los paradigmas de la visión de lo político, porque por ejemplo, esta frase que usted plantea es interesantísima. ¿Por qué, estando en gobierno, yo no puedo decir cosas que planteen otro criterio? ¿Por qué, estando en gobierno, yo no puedo corregir sobre la marcha si yo veo que el problema persiste o que se agrava? Es decir, yo creo que lo mejor es aceptar el error y corregir. Y eso en la política parece como que es vedado. Y eso es una situación que tenemos que valorar. Hay cambios en la política. El Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, en ese sentido, yo también debo reconocer el aporte del Frente Amplio, han traído a la política costarricense nuevos criterios, la decencia, la ética, porque el Frente Amplio también abandera la ética y la anticorrupción. Y además nuevas formas de ver la política, no solamente desde estrecheces ideológicas o de estrecheces pragmáticas, sino también desde la posibilidad que da el aprendizaje, el proceso y la corrección que se pueda dar. Antonio, sin embargo, muchos sectores opinan totalmente contrario a lo que nos está diciendo Giovanni. Se habla de contradicciones, se habla de falta de claridad, incluso dentro de sus mismos compañeros de equipo. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Es un poco la matriz del Partido Acción Ciudadana que se den esos conflictos, porque es un partido que no acuerpa una ideología como tal. Entonces nos podemos encontrar gente de la tendencia neoliberal, gente de izquierda, tipos que le dan mucho valor a la ética, pero a la hora de gobernar, más que discursos, se ocupan políticas sociales, políticas en seguridad, políticas para educación, políticas de cómo queremos ver al Estado con respecto a las iglesias. Y es evidente que ahí, y viendo un gobierno como el de Luis Guillermo Solís, que ganó sin una base militante, el PAC no tiene una base militante que lo esté acuerpando, es un partido que evidentemente siempre le va muy mal en las elecciones municipales, por lo mismo lo de ellos es más mediático, siempre es más coyuntural. Tampoco han creado una base cultural o social alrededor, no tuvieron tiempo. Es efectivo que así como subió de rápido en los Facebook y en las redes sociales y en los selfies, ahora esas mismas herramientas se usan en su contra por contradicciones que, más que corregir o revisar o replantear los puntos de vista, tienen que ver que un gobierno se encuentra el gobierno no tiene el poder como tal, se encuentra con los que sí tienen el poder. Ellos manejan el poder que tiene el poder político, pero se encuentra con los que tienen el poder económico, los que tienen el poder de los medios de comunicación. Efectivamente, el gobierno del PAC ha mantenido lo que trataron de mantener como fracción parlamentaria, y es el no comerse grandes broncas, el seguir teniéndole miedo a los medios de comunicación, que sabemos quiénes son y que es lo que han hecho aquí por décadas, el de no querer radicalizar ciertas temáticas que yo creo que hay que radicalizar, así como Tom Solís es radical con el tema de la ética, yo creo que se tiene que radicalizar en tema de justicia laboral y justicia social. Entonces las contradicciones del PAC
y las que ve la gente y las que reclama la gente, las que se ven muy fáciles, son por ejemplo la bandera de la diversidad sexual izada en Casa Presidencial, seguidamente un pacto con los sectores evangélicos para tomar el 1 de mayo, el pacto que no se da. Ahora se quiere hacer se convoca este proyecto para un Estado plurirreligioso. Es decir, eso es muy fácil de ver, en 100 días. Es muy triste también porque yo creo que se están dejando atrás grandes temáticas seculares que hemos avanzado, como el rechazo total a los salarios de lujo. El gobierno actual ha mantenido a Fernando Naranjo, que tiene ese salario por el Banco Central, temas seculares en materia de diversidad sexual, en temas religiosos. Yo creo que este gobierno era innecesario y es innecesario retroceder en esos temas, porque ya bien, como lo dice el compañero Giovanni, tanto el Frente Amplio como el PAC y los movimientos sociales hemos hecho que esas temáticas hayan salido del tabú. Lamentablemente hay un retroceso en esas temáticas y Luis Guillermo Solís se está volviendo más papista que el Papa al convocar y al generar criterio a partir de estas temáticas. Giovanni, como comunicador, ¿cómo evalúa que se está manejando hasta el momento el tema de la comunicación desde el gobierno? ¿Estamos realmente percibiendo la labor que se está haciendo y cómo podría mejorarla? Indudablemente ha sido un problema. Ha sido un problema y es un problema de los que pueden existir en un gobierno que está empezando. Yo creo que el valor de las cosas está en la corrección. Yo le pregunto a Antonio, es decir, si usted llega y hace una propuesta y usted ve que esa propuesta no corrige el problema, sino que lo ensancha o lo confunde, pero usted puede corregir esa propuesta y corregir el problema, ¿por qué entonces no hacerlo? Porque van a decir que estoy siendo contradictorio porque yo planteé esto, pero hice esto otro, aún cuando el problema se solucionó. Eso es un concepto y tenemos que entenderlo. La política tradicional nos ha traído por esto, de estar tirándonos y haciendo proselitismo a partir de contradicciones o incoherencias, pero nunca nos vamos a ver si realmente los resultados están. Antonio acaba de poner aquí un montón de ejemplos. O sea, el tema del proyecto del Estado plurisecular de varias religiones de don Melvin Jiménez. ¿Está aprobado ese proyecto? ¿Consiguió consenso y negociación en la Asamblea para llevarse a cabo? Porque si lo consigue, entonces es que la mayor cantidad de gente quería que se aprobara ese proyecto. Pero no, estamos partiendo de presunciones. El gobierno tira aquí, el gobierno tira allá. Entonces, casi todo lo que se puede haber dicho de 100 días de gobierno, todo se hace a partir de presunciones, de una declaración del presidente, de lo que se llevó a la Asamblea. Yo creo que deberíamos de hablar de hechos concretos. Lamentablemente, yo sé que no hay tiempo como para venir aquí y decir, bueno, el PAC aprobó este proyecto, el PAC hizo este decreto que está perjudicando y está generando este perjuicio por aquí y por allá. Es decir, o también yo podría venir y decirle, miren qué interesante, vamos a reelaborar el concepto sobre la pobreza. Y el asunto de los medios, además, vamos a ver, y con esto concluyo, los medios son también bastante irresponsables. Un día de estos La Extra publicó, el gobierno no sabe cómo abarcar o entender la pobreza. Y usted lee el texto y todo lo que dice es exactamente lo contrario. Lo que dice el texto es que el gobierno hizo una revaloración internacional, por cierto, que ha tenido éxito en Uruguay de Mujica, que ha tenido éxito en Chile de Bachelet, y que entonces el IMAS, Carlitos Alvarado y la gente está trabajando para aplicarlo en Costa Rica y entender mejor el concepto de pobreza, no solamente como la no tenencia de recursos, sino además como el acceso a la salud, a la educación y a otros bienes y servicios. Entonces, bueno, la gente lee esto y lo replica en redes sociales y se deja llevar por títulos o por manejos de ese tipo. Entonces, la problemática, tal vez para cerrar, es que esta crítica a los medios es muy cierta, pero casualmente los mismos medios que ahora están tergiversando un poco, que están dando ciertas noticias, son los mismos que tuvieron mucho que ver con el ascenso de Luis Guillermo Solís en las últimas semanas. Entonces yo creo que Costa Rica se merece un partido político o gobernantes que no
dependan tanto de la coyuntura mediática, porque sabemos que los medios tienen nombres y apellidos y hay muchos millones y hay muchos intereses de por medio, y ese es el gran reto que tiene el PAC, no depender de caerle bien, sino caerle bien a la coyuntura. Bueno, y es que justamente a nosotros se nos está acabando el tiempo también, pero bueno, hay muchísimos temas y esperamos volver en algunos meses a poder hablar un poco más, profundizar más y ojalá tener acciones aún más concretas, las cuales poder analizar acá. Les agradezco montones a ambos el habernos acompañado en Materia Gris y esperamos también Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Y esperamos haberles llevado un análisis serio y responsable de lo que ha sido estos primeros 100 días de gobierno de Luis Guillermo Solís. Los invitamos a que nos acompañen el próximo martes también en un programa más de Materia Gris, acá en Canal UCR, que es Televisión con Sentido.